Ok, bueno, entonces nos quedamos ayer viendo la parte de los números, cómo se maneja básicamente pues, toda esta parte de las funciones. O sea, lo principal que había que rescatar de esta parte es, número uno, que estamos trabajando con un tipo que se define, para empezar, inductivamente. Eso no es como tan nuevo porque ya hemos definido otros tipos inductivos, pero la característica principal de este tipo es que se define en términos de sí mismo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo un patrón recursivo y por lo tanto si yo quiero usar ese tipo de dato como para manipular algún tipo de definición sobre él, pues las definiciones que tengo que realizar para definir las funciones, pues es justamente usar recursión, ¿no? Y la manera en la que hacemos esto es por medio de los puntos fijos, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos platicando justamente sobre eso, sobre el pattern matching, sobre incluso ya medio platicamos un poquito de las tácticas que estamos utilizando y de las notaciones, que aquí en este caso pues sí hay que definir la precedencia y asociatividad, porque pues ya estamos hablando de tipos un poquito más, no quiero decir ya sofisticados, porque pues la verdad es que no, pero pues comparados con los primeros que vimos, pues sí son un poco más sofisticados, ¿no? Entonces, pues digamos, lo principal de Coq es eso, ¿no? Dar definiciones, definir funciones, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ya hemos dado definiciones, ya hemos dado funciones, definiciones de tipos de datos, funciones sobre esos tipos de datos, y pues lo importante y lo que queremos hacer en la verificación, pues es justamente verificar. Y cuando estamos hablando de verificación, necesitamos alguna propiedad que verificar. Si yo no tengo una propiedad, pues realmente no hay nada que verificar, ¿no? Entonces, ya con los ejemplos, perdón, con los tipos de datos y con las funciones que hemos definido, pues podemos ya empezar a hacer demostraciones de algunas propiedades. Las propiedades, pues en un principio van a ser aplicadas sobre esos tipos y esas funciones. De hecho, ya lo hemos estado haciendo justamente con example, ¿no? Example, aunque ya nos permite hacer algunas pequeñas pruebas, pues realmente esos ejemplos o examples, pues son más bien test, ¿no? Entonces, queremos evitar el uso de test porque pues ya vimos que lo único que hacen es hacer una validación y lo que nos interesa a nosotros es hacer una verificación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora sí ya es definir teoremas, definir propiedades y traducirlos a teoremas y hacer la demostración de dichos teoremas, ¿no? Entonces, ya hemos hecho pruebas, como les decía, de example, que utilizan justamente dos tácticas, que son, por un lado, simple, que se utiliza para simplificar ambos lados de la ecuación. Estuvimos viendo también ayer algunos ejemplos de qué es lo que pasa cuando utilizamos simple y vimos que a final de cuentas pues estaba de más justo porque reflexivity ya hacía algún tipo de simplificación, ¿no? Pero bueno, ya lo profundizaremos todavía con más detalle. Pero a final de cuentas, Reflexivity lo que hace es, ya que Simple redujo ambos lados, pues ver que los dos lados de la igualdad o de la ecuación en este caso, estamos siguiendo un razonamiento ecuacional, pues contengan exactamente el mismo valor. Entonces, esta receta de utilizar simplificación y reflexividad para verificar algunas propiedades que hemos visto, sobre todo en ejemplos, la podemos utilizar ya para hacer propiedades un poquito más generales, ¿no? Porque en los ejemplos básicamente lo que tenemos es una, digamos, instancia y queremos saber con qué valor termina esa instancia de alguna manera, ¿no? Pero sigue siendo muy particular. Entonces, cuando estamos hablando de teoremas, que de hecho me gustaría como siempre irlo comparando con esta noción de lo que tenemos en los programas, ¿no? Cuando estamos hablando de programas, dijimos que hay de alguna manera una equivalencia, vamos a concluir con eso, de hecho, el tema de Koch, pero ¿qué hacemos cuando escribimos un programa, ¿no? O sea, que lo generalizamos lo más que se pueda, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, hago una calculadora,
pues no la voy a definir nada más para que funcione para sumar el 2 y el 3 o el 2 y el 5, ¿no? Queremos que pueda sumar cualquier número posible. Tenemos que generalizar. Y por eso es muy importante que como computólogos tengan esta formación tan cercana a las matemáticas, porque las matemáticas es justamente eso, ¿no? También tratan de generalizar lo más que se puede, ¿no? Entonces, las propiedades que vamos a ver ahorita ya van a ser mucho más generales, sobre todo un tipo de datos, sobre todo un conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a probar que justamente el cero es el elemento neutro de la suma, ¿no? Ahí hay un pequeño detallito, a ver si nos da tiempo de verlo hoy, pero digamos, a fines prácticos, si yo quiero ver que el cero es el elemento neutro de la suma, pues básicamente lo que puedo hacer, nada más recordando que ya habíamos definido la operación de suma por ahí, aquí, ¿no? Si yo tengo la suma, pues básicamente recibe dos naturales y devuelve un natural. Y básicamente lo que hace es, pues si me pasas el cero, te devuelvo el segundo número natural. Y si me pasas un sucesor, pues ya haces la recursión en términos de n' y el otro natural que te estén pasando. Entonces básicamente vas reduciendo el primer número hasta que se vuelva a cero y ya devuelves el segundo, ¿no? Y le vas pegando sucesores. Entonces, rescatando esa idea, si yo quiero probar que el cero es el neutro de la suma, pues básicamente puedo observar que si yo tengo 0 más n, pues eso básicamente se reduce a una n. Y eso no va a importar si la n es 1, si la n es 2, no importa, se va a seguir cumpliendo. Y pues justamente viene de la definición de la suma que estábamos dando. Entonces yo puedo ya definir un teorema, lo voy a poner acá otra vez, me gusta más grande. Ok, creo que ahí ya se ve un tamaño razonable, ¿no? Entonces ya podemos definir aquí teoremas. Para definir teoremas vamos a utilizar la palabra reservada theorem, ¿no? Le tenemos que dar un nombre a ese teorema. Una vez que yo lo defino y aparte lo pruebo, ya lo puedo utilizar en otras pruebas. Entonces por eso es importante que le demos un nombre. También por eso los ejemplos tienen su propio nombre. Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ok, el teorema suma 0n, que quiero probar que el 0 es el neutro de la suma, pues básicamente se define de esta manera, ¿no? Para todo número n o para toda n que sea de tipo natural, aquí me van a decir, oye, ¿cómo pusiste el para todo? Lo que pasa es que Coq, si tú escribes for all, automáticamente te lo reemplaza por ese símbolo, ¿no? Entonces ahí escribí for all. Y también para algunos tipos de datos, que creo que esto ya lo habían visto en la ayudantía también, cuando escriben NAT, por ejemplo, digo, bueno, no, porque no habíamos visto natural. Bueno, quién sabe, puede ser que sí. Le puse NAT y ya me pone automáticamente el símbolo de los números naturales, ¿no? Del conjunto de los naturales. Entonces aquí básicamente lo que estoy diciendo es que todo número natural, coma, cumple con esta propiedad, ¿no? Que 0 más n es justamente igual a n. Entonces voy a cargar mi teorema básicamente y automáticamente Coq dice, ok, aquí hay un teorema, lo tienes que demostrar. Entonces ya nos está poniendo aquí nuestras metas, ¿no? Que es lograr realizar esta prueba, ¿no? Entonces, para hacer la prueba, pues es algo muy sencillito, ¿no? Hay que decirle que vamos a empezar la prueba. Realmente esta parte de proof la otra parte de QED no es tan necesaria. Si se dieron cuenta, no hace nada, pero es una buena práctica que las pongamos para delimitar dónde empieza la demostración y dónde termina, ¿no? Entonces, lo que sabemos hasta ahorita es utilizar simple y reflexivity, pero todavía, pues como que es bastante oscuro que está pasando por ahí. Entonces, vamos a recordar más o menos qué es lo que hacemos cuando estamos haciendo una demostración, ¿no? O sea, vamos a poner, esto es de álgebra superior, ¿no? Estoy en álgebra superior y me dicen, quiero demostrar que 0 más n es igual a n. Entonces, muy probablemente sus profesores, sus ayudantes, sus amigos, quien sea, seguramente les dijeron por ahí, pues empezamos la prueba usando esta oración así súper común. Supongamos que n es un número natural, ¿no? Entonces, yo necesito transmitirle eso a Coq, ¿no? Que de hecho, pues va a decir,
¿Para qué vamos a suponer eso si el teorema ya está ahí? Bueno, pero es que así se van construyendo las demostraciones. Déjenme lo copio. Bueno, no, vamos a ponerlo tal cual, está muy chiquito para que lo copie directamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer esa suposición, ¿no? Entonces, una táctica que no habíamos visto hasta ahorita es justamente la de intros, ¿no? Déjenme ver, porque hay una que estaba mal y la quería cambiar, o creo que sí la cambié, bueno, no importa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es suponer que esa n es un natural. Entonces, yo estoy viendo aquí en mis premisas, o más bien en mi meta, que quiero llegar a esto. Entonces, lo primero que me pide la prueba es, pues, yo saber que n es un natural. Entonces, cuando yo utilice intros, básicamente es como si yo empezara mi demostración diciendo esa oración que les decía. Supongamos que n es un natural. Entonces, automáticamente, esto se pasa, esto es una regla de inferencia, se pasa justamente a la parte de las premisas. Entonces, yo ya estoy suponiendo que n es un número natural. Ahora, lo único en lo que me tengo que enfocar es justamente en probar justamente esta meta, ¿no? Entonces, esta meta me dice, quiero que pruebes que 0 más n es igual a n. Dado que yo ya tengo definida mi operación suma, yo ya la podría simplificar. Si yo utilizo la práctica simple, pues justamente lo que va a hacer es, pues reduzco 0 más n, como ya habíamos definido la suma y 0 más n es justamente n, pues ya tengo reducida esta parte. Ahora necesito ver que esta n es igual a esta n, creo que es básicamente obvio, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí reflexivity, que lo que hace es ver que los dos lados de la igualdad sean idénticos. Y entonces básicamente ahí terminó mi demostración, ¿no? Fue una demostración muy sencilla, ya no hay más metas, y Koch nos dice, pues ya no hay más metas, ahí terminé de desarrollar ese teorema, no nos da mayor retroalimentación. Entonces, si se dan cuenta, cuando estábamos platicando de esta parte de la verificación, decíamos que en general las ciencias de la computación han aportado dos grandes herramientas, que son los demostradores automáticos y los asistentes de prueba. Un demostrador automático básicamente nada más me pediría darle el teorema y el demostrador automático me diría true o false, ¿no? Este teorema se cumple o no se cumple. Pero pues ahí tendríamos que hacer un asistente de prueba como universal, perdón, un demostrador automático universal que me permitiera demostrar cualquier propiedad, cosa que pues está medio complicada, entonces normalmente se van haciendo para un contexto en particular, ¿no? Pruebas sobre los naturales, pruebas sobre de temas de geometría, de cálculo, qué sé yo, ¿no? Y los asistentes de prueba, pues justamente, si ustedes se dieron cuenta, Koch me fue guiando para que yo pudiera hacer la demostración. Entonces, básicamente, yo le doy una propiedad, que en este caso fue sobre los naturales, y Koch tiene toda una base ahí, de hecho aquí lo podemos ir viendo en la parte de mensajes, de cargue estas bibliotecas, consulta estos paquetes y demás, bajo lo que Koch sabe sobre los naturales, sobre los booleanos, sobre el proceso general de hacer una demostración, nos va diciendo qué es el paso o cuáles son los pasos que siguen. Y la idea es que justamente las tácticas sean estos pasos comunes que vamos haciendo normalmente, ¿no? De suponer cosas, simplificar, va a ser por ahí conmutatividades, aquí en este caso reflexivity, ¿no? Pasitos que vamos haciendo en las demostraciones ya están definidos como tácticas y lo único que va haciendo Koch es guiándonos, ¿no? Por eso se dice que es un asistente de pruebas. La prueba la estamos haciendo nosotros, no el asistente, ¿sí? Por ahí hay todo un debate de si confiar en los resultados que nos da el asistente de pruebas, y pues es que es justamente lo mismo, ¿no? O sea, es como si hubiéramos hecho la prueba a papel, a lo mejor aquí pues vemos comandos, pero básicamente es la prueba que haríamos en papel, ¿no? Y por ahí pues hay mucha gente purista que dice, no, 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 ¿cómo vamos a confiar en la computadora? Pero pues es básicamente lo mismo. ¿Qué hacemos cuando probamos algo? Se escribe un artículo, se manda, una serie de 5 personas o más o menos lo revisa y bajo sus conocimientos, bajo lo que estas personas saben del área, pues autorizan o no esa demostración.
y pues es básicamente lo mismo que estamos haciendo. Coq, bajo el conocimiento que sabe, que tiene ya cargado, que le dieron, por supuesto, humanos, pues nos va apoyando en hacer la demostración y aparte, de cierta manera, certifica que la demostración es correcta, ¿no? Entonces, este es el proceso general y ese es como el poder que nos dan este tipo de herramientas, ¿va? Entonces, bueno, por el otro lado, les decía, Reflexivity lo estamos usando como algo muy sencillo, que nada más verifica que dos cosas sean iguales, pero realmente no, ¿no? Reflexivity también puede hacer simplificaciones, incluso más complejas de las que hace Simple, ¿no? Simple realmente tal cual trata de aplicar definiciones, así tal cual, y como que no se esfuerza en tratar de simplificar lo más que pueda, ¿no? Por ejemplo, Simple lo que hace es intentar también, perdón, Reflexivity, también intenta desdoblar términos reemplazándolos por sus lados derechos, ¿no? Por ejemplo, si tengo una expresión que todavía no está bien desarrollada, Reflexivity va a ver si por ahí puede hacer algún desdoble y si lo logra, pues lo deja. Simple no hace ni siquiera ese intento, ¿no? Entonces, justamente, si Reflexivity tiene éxito, llegamos a la meta y a lo mejor yo no necesito expander todas las expresiones que se vayan creando en el proceso de prueba. Pero Simple, pues sí, justamente va utilizando justamente esta parte donde a lo mejor yo en la meta necesito comprender la forma que tiene, tengo que ir analizando paso por paso minuciosamente, ¿no? Y pues nos ayuda a ir haciendo de alguna manera este proceso de debugging que hacemos como por ejemplo cuando programamos y es muy útil en ese sentido, pero si mi prueba no requiere mayor análisis, por ejemplo aquí la voy a volver a definir, ¿no? Por ejemplo, aquí, yo estoy en este punto, ¿no? Entonces, realmente no me sirve de nada saber que 0 más n es igual a n, ¿no? Yo podría simplemente decir, pues, haz reflexivity solito, ahorita lo ejecuto sin el simple, porque pues no me interesa ver este paso donde 0 más n se vuelve n, ¿no? Porque, pues, ¿no? O sea, no es muy útil en esta demostración. Habrá demostraciones donde sí me sirve ir viendo como estos pasos intermedios, pero realmente no es necesario. Reflexivity hace todo en un paso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo a esta prueba le quito simple, va a seguir funcionando en un solo momento. Si se dan cuenta, ahí lo que hizo fue desdoblar, o más bien aplicar en este caso 0 más n, ve que son iguales y listo. Ni siquiera nos mostró ese proceso de reducción. Entonces, Reflexivity es un poquito más poderoso en ese sentido, hace simplificaciones mucho más detalladas que no vemos, pero es mucho más útil en ese sentido. Pero yo siempre recomiendo si no están muy seguros de un paso o si quieren saber qué está pasando, porque a mí al menos cuando estoy haciendo un programa o cuando estoy haciendo una demostración aquí con Coq, pues me gusta justamente como ir viendo esos pasitos, ¿no? Porque es como cuando uno ya se vuelve bueno haciendo las demostraciones o como cuando están en álgebra superior y el ayudante te dice, ¿quieren que haga todos los pasos o me puedo saltar estos casos? ¿No? Entonces, justo esas partes a mí, como que me estresaban de que quería ver qué estaba pasando realmente, porque a veces la intuición no es suficiente, pues en esos casos yo les recomiendo sí dejar la táctica simple para que pues se vayan dando un poquito de idea de qué está pasando por detrás. Pero bueno, ya que vayan adquiriendo experiencia, pues lo pueden ir omitiendo, ¿va? De todos modos, vamos a ir platicando poco a poquito de estas diferencias con más detalle en otros temas, ¿no? Bueno, aquí ya introdujimos que existe theorem, pero también existen otras, que por ejemplo son, podemos definir lemas, podemos definir hechos, ¿no? Remarks, que básicamente, si ustedes lo analizan ya en retrospectiva, pues son lo mismo, yo sé que no, pero pues a final de cuentas es una propiedad que tengo que demostrar. Entonces, estas etiquetas o ¿cómo se llaman? Estas anotaciones, estas palabras reservadas, pues nos ayudan a seguir como comunicándonos en esta jerga
de las matemáticas que ya conocemos y que se utilizan en muchas áreas, pero pues básicamente para Coq significa lo mismo, ¿no? Tengo esta propiedad, quiero que la demuestre, ¿no? Pero ya más adelante iremos viendo, también creo que eso es algo que falta profundizar mucho en la facultad. Nunca nos dicen cuál es la diferencia entre cada uno de de estas cosas, ¿no? Yo recuerdo mis clases de superior, siempre menciono superior porque como es la única materia de matemáticas formales que llevamos realmente, yo me acuerdo que en mis primeras clases de superior fue como teorema, ¿no? Y dije, ok, un teorema. Y luego, lema, ¿qué es un lema, no? Y ahí nos empieza, que corolario y todas estas definiciones, y nunca nos ponemos a pensar que pues, los alumnos de primer semestre, pues no identifican muy bien estas diferencias, ¿no? Entonces vamos a ir platicando también de esto poco a poquito conforme lo vayamos razonando, pero en esencia para Koch es como si tuviéramos lo mismo, ¿no? También ya tenemos cuantificadores, ¿no? Por ejemplo, aquí ya estamos aplicando el for all, que pues, es básicamente el cuantificador universal que conocemos de toda la vida, que es que aplica a todos los elementos del conjunto. Ya platicamos también de intros, ¿no? Que es como el supongamos que. Y pues todo esto como intro, simple, reflexivity, ¿no? Creo que son los únicos que hemos visto. Son básicamente tácticas, ¿no? Ya habíamos dicho que eran tácticas. Y básicamente una táctica es un comando que se utiliza entre proof y el fin de la prueba justamente para guiar el proceso de verificación que estamos haciendo. Y pues poco a poquito vamos a ir añadiendo más y más y más tácticas para que ustedes las vayan usando. Normalmente, como estamos siguiendo este libro de Software Foundations, primero nos planteamos la necesidad de usar una táctica, como ahorita, esta parte de intros, ¿para qué se utiliza? Bueno, necesitamos suponer tal cosa, bueno, entonces necesitamos esa táctica. Necesito simplificar, bueno, necesito esta táctica. Entonces, así vamos a ir presentando casi todas las tácticas, como a manera de qué necesitas para hacer esta demostración. Bueno, pues te doy esta táctica que hace justamente eso, ¿no? O también podemos ver las limitantes de cada una de esas tácticas, ¿no? Así, quiero demostrar esto, intenté ejecutar esta táctica, no funcionó, ¿qué hago ahora? ¿No? Entonces vamos a ir también platicando de ese tipo de casos para que pues vayamos ganando intuición poco a poquito, ¿no? Entonces, bueno, estas son básicamente las pruebas que hemos estado haciendo durante lo poquito que hemos visto de Koch y son básicamente pruebas por simplificación, pero también tenemos otro tipo de pruebas que son en las que les llamamos por reescritura o por rewriting, ¿no? Que básicamente se basan en que yo puedo ir generando de alguna manera ciertas como hipótesis o algunas restricciones que nos ayudan a verificar la propiedad. Vamos a ver ahorita a qué me refiero con esto. Entonces vamos a definir primero que nada este teorema que básicamente lo que queremos verificar es que si yo tengo que n y m son números naturales y n es igual a m, entonces n más n es igual a m más m. ¿No? Yo sé que la intuición nos dice que eso es obvio, pero lo tenemos que demostrar y nos podemos ayudar de un asistente de pruebas en ese caso. Aquí, en este teorema ya estoy utilizando otra notación un poquito más detallada, que es justamente las implicaciones. Notemos también que cuando usamos un cuantificador, podemos utilizar más de una variable, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy diciendo que quiero que esta propiedad se cumpla para toda n y para toda m, y estoy generalizando que estas dos variables que estoy utilizando básicamente tienen que ser naturales, ¿no? Y una vez que yo defino ya la cuantificación o digamos de cierta forma, la acotación de las variables, pongo una coma y todo lo que está después de la coma es la propiedad que deben de cumplir esas variables, ¿no? Iremos viendo también otras formas poco a poquito. Y aquí también estamos poniendo una flecha. Nosotros ya en otros casos, que eran, por ejemplo, en los de pattern matching, usábamos flecha. Pero esa flecha era le llamamos la flecha gorda. Esta es la flecha flaca. En la flecha flaca ahora sí es la implicación que conocemos de toda la vida.
Si n es igual a m, entonces se cumple esto, ¿sale? Entonces, esta propiedad o este teorema, déjenme lo cargo primero, nos está poniendo una restricción, ¿no? Además de que queremos que sean naturales, me lo pongo más para acá, nos está poniendo otra restricción y es que justamente quiere que n sea igual a m, ¿no? Entonces aquí, normalmente cuando demostramos una implicación, suponemos el antecedente y demostramos el consecuente, ¿no? Entonces, suponiendo que n es igual a m, quiero demostrar que n más n es igual a m más m, ¿no? Entonces, esta restricción que nos está poniendo justamente la igualdad, pues la podemos resolver justamente con esta técnica de reescritura. Pero bueno, para que vayamos viendo la necesidad, vamos a ver eh, vamos a ir desarrollando la demostración poco a poquito, ¿no? Entonces, vamos a probarlo ahí. Entonces, lo primero que tengo que hacer, bueno, primero lo ejecuto para que Coq me vaya diciendo que prosigue, ¿no? Entonces, meta. Tengo que, para todo n y m, o sea, tengo que probar básicamente esto, ¿no? Entonces, la primera cosa que tengo que hacer, pues, es subir esto a la parte de las premisas, porque es algo que yo estoy suponiendo, ¿no? Entonces, supongamos que n y m son naturales. Entonces, hacemos intros de n y m, ¿no? Entonces, lo ejecutamos y listo, ¿no? Ya tengo mi suposición, supongamos que n y m son naturales. Ahora tengo que probar todo esto. Como estamos viendo la implicación, pues una manera de demostrarlo, ya lo platiqué, suponemos el antecedente. ¿Cómo le hago para suponer el antecedente? Pues simplemente vuelvo a utilizar intros. Pero me van a decir aquí, ¿qué vas a poner? ¿No? No le puedo poner aquí n igual a m, ¿no? Tampoco le puedo poner la implicación completa, le tengo que dar un nombre. Aquí Coq automáticamente detecta que tenemos una implicación y entonces el antecedente es lo que va a suponer, pero le tenemos que dar un nombre a ese antecedente para que podamos hacer referencia a él más adelante. Entonces le voy a llamar H, ¿no? Como para que sea nuestra hipótesis, ¿no? Entonces lo ejecutamos y ahora ya se subió a la parte de las premisas nuestra hipótesis, ¿no? Que es que n es igual a m. Ahora sí, yo ya tengo que demostrar, partiendo de estas dos suposiciones, tengo que demostrar esta igualdad. Entonces, ¿cómo le hacemos para demostrar esta igualdad? Pues justamente la hipótesis es la que me va a hacer todo el trabajo. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que n es igual a m, pues nada más cambio estas n's por m's y ya llegué exactamente a lo mismo, ¿no? Entonces aquí es donde ya podemos utilizar la táctica de reescritura. La táctica de reescritura, que es rewrite, básicamente, lo que me dice es, ok, tú puedes utilizar alguno de los nombres que tienes aquí arribita, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos H y tienes que N es igual a M. Entonces, dado que N es igual a M, puedes cambiar todas las N's por M's o todas las M's por N's, ¿no? Es cualquiera de los dos pasos, pero me tienes que decir cuál de los dos pasos quieres hacer. O reescribes toda la parte izquierda o reescribes toda la parte derecha. Entonces, la sintaxis básicamente me dice, escribe el comando, indícame la dirección en la cual quieres hacer esa reescritura y dime también cuál de todas las cosas que tienes disponible es la que quieres utilizar en esta reescritura. Entonces le voy a poner aquí directamente ahí, para no estar poniendo la flecha. La flecha es un guión y un menor que, ¿no? Entonces voy a hacer el rewrite hacia la derecha, ¿no? Entonces voy a cambiar las variables de esta forma y le estoy diciendo que utilice la hipótesis en este caso. Entonces si yo ejecuto mi rewrite, lo que hizo, si se dieron cuenta, fue cambiar todas las n's por m's. ¿Por qué? Porque como le dije que fuera a la derecha, lo que hizo fue utilizar el lado derecho de esta igualdad. Entonces, básicamente ya me está reescribiendo todas las n's por m, y aquí ya tengo justamente una igualdad, donde m más m es justamente m más m. Si yo le pongo aquí reflexivity, pues ya llegué al final de mi prueba, básicamente, ¿no? Entonces, ya no tengo más metas y pues puedo concluir que terminé mi demostración, ¿va? Entonces, en general, para eso se utiliza rewrite, ¿no? Justo para ir utilizando estas nociones que yo ya voy teniendo y que voy generando como hipótesis en este caso, ¿no?
Entonces, también lo que podríamos hacer es, si en vez de sustituir, por ejemplo, ahí era n igual a m, quiero cambiarlo al revés, pues nada más cambio el sentido de esta flecha, pero va a depender de qué es lo que queramos hacer en la demostración, ¿va? Por el otro lado, ¿qué otra cosa? Ah, pues también podemos usar check para analizar algunos enunciados que pueden ser lemas o teoremas que ya estén definidos previamente y de esta forma pues yo ya no tengo que estar buscando aquí en todo mi listado de definiciones, porque también luego pasa que si ustedes se dan cuenta como que se van bloqueando las cosas que voy definiendo, ¿no? Y entonces, si alguien cambia algo acá arriba, por ejemplo, aquí le pongo cualquier otra cosa, ya todo lo de abajo como que se selecciona y entonces uno que empieza a hacer, voy a darle clic y clic y clic hasta que termine, ¿no? Entonces, pues eso es algo que se puede hacer, está bien, pero para no estar subiendo y agregando más cosas, podemos utilizar justamente check para que me diga que tienen algunos teoremas, ¿no? Por ejemplo, digo ahorita, sí tengo ese, no. Voy a poner este de acá, ¿no? Lo que pasa es que en los ejemplos todavía tengo escritos los de la clase pasada. Entonces, entonces por eso no me los está mostrando, ¿no? Entonces, si yo le pido check, pues ya me está dando aquí el enunciado del teorema que estamos viendo, ¿no? Entonces podemos usar check para ver pues qué propiedades tengo disponibles y si yo las quiero utilizar en otra demostración, pues ahí están disponibles para que las podamos usar, ¿no? Todavía no estamos haciendo pruebas que requieran otras, pero poco a poquito las vamos a ir introduciendo, ¿va? Entonces, bueno, ¿alguna duda hasta ahorita con read-write? Creo que voy a necesitar cargar esa demostración. Ok, creo que no. Y déjenme ver esto, creo que esta sí está cargada o sea, no era de mis definiciones, nada más, sí está, sí, sí es parte ¿cómo se llama? De la biblioteca estándar de Coq, ¿no? Entonces lo que me está diciendo esta propiedad es, pues mira, para todo número natural se cumple que 0 es igual a n por 0, ¿no? Y también tenemos otras, por ejemplo esta, me dice, pues mira, para todo este número n y m números naturales, si tú tienes n por m más n, pues eso es igual que n por el sucesor de m, ¿no? Es una propiedad que ya está ahí precargada, ¿no? Entonces, usando esto podemos definir justamente otros teoremas que ya hemos utilizado justamente con rewrite, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo quiero demostrar este teorema, que básicamente lo que me está diciendo es que para todas P y Q que son naturales, si yo multiplico P por 0 y lo sumo con Q por 0, pues eso me va a dar evidentemente 0, ¿no? O sea, otra vez, es una propiedad muy sencillita que yo sé que es obvia, pero bueno, vamos a hacer la demostración. Entonces aquí yo podría reciclar estas dos propiedades o alguna de estas dos propiedades que estoy checando, ¿no? Justo, yo ya sé que todo número por 0 es 0, ¿no? O que 0 es igual a eso, y al mismo tiempo yo sé que n por m más n, pues es justamente este valor. Entonces, en la demostración de esta propiedad, yo podría utilizar estos teoremas que ya están disponibles y pues me voy ahorrando algunos pasos, ¿no? Por supuesto, si no tengo algún teorema disponible, ¿cuál es la solución? Defínelo y demuéstralo más adelante. Entonces, rewrite también nos funciona para hacer todo este proceso. Entonces, principalmente, ya lo cargué, sí, ya. Entonces, principalmente vemos que tenemos que suponer aquí justamente primero que P y Q son naturales. Entonces, hacemos el intro primero proof. Hacemos el intro de P y Q. Creo que nunca lo mencioné, pero todo termina con un punto, ¿no? Espero que lo hayan intuido. Y después, pues aquí ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Pues justamente si ustedes se dan cuenta, tenemos el P por 0 y tenemos Q por 0, ¿no?
Entonces aquí yo podría aplicar justamente mi propiedad de mult n0, ¿no? Pero esta propiedad que ya tiene un nombre y que es justamente esta, la puedo utilizar con rewrite, pero necesito que me aplique, le puedo decir, acuérdense, que me aplique o ya sea el lado izquierdo o que me aplique el lado derecho. Entonces hace ratito, por ejemplo, teníamos n igual a m, ¿no? Entonces le dije que se aplicara hacia la derecha, ¿no? Y entonces me reemplazó todas las n's por m, ¿no? Entonces ahora, ¿qué me conviene? No, pues necesito que sea el proceso inverso, ¿no? Es decir, todos los lados izquierdos, que son los de este lado, o sea, quiero que los reemplace, ¿no? Entonces, n por 0 quiero que los reemplace por 0, ¿no? Entonces me tendría que reemplazar este p por 0 y este q por 0, ¿no? Entonces aquí justamente hacemos el rewrite, pero algo que también es importante es que no lo va a hacer sobre todas las expresiones, lo va haciendo paso a paso. Entonces le digo, reescríbete hacia la izquierda utilizando esa propiedad. Si se dieron cuenta aquí ya se hizo esta primera reducción, me falta otra vez hacer esta reducción, entonces le puedo decir que la vuelvo a aplicar. Aquí algo que no me gusta de este editor, y por eso copio todo, es que el teclado está configurado de otra manera. Por eso ustedes usan Cookie, ¿no? Yo estuve teniendo ahí problemas con la instalación y por eso me estoy usando esto, pero yo creo que la semana que viene ya voy a tener Cookie. ¿Va? Dice aquí, es que esto no es una O, ¿no? Aquí le pusieron O en vez de 0, no sé por qué, pero bueno. Y listo, ¿no? Entonces ya tenemos reducidos estos dos lados, ya ahora lo único que tendríamos que hacer pues sería simplificar este lado y usar reflexivity, pero ya hemos platicado que justamente reflexivity hace las dos cosas de un jalón, entonces le ponemos reflexivity y listo, ya terminamos esta demostración. Entonces con este ejemplo lo que quería ilustrar es que justamente podemos apoyarnos de rewrite para utilizar otros teoremas que ya tengamos definidos, ¿no? Que por supuesto ahorita las demostraciones son muy, pues de cierta forma como de juguete, ¿no? Porque estamos usando puro razonamiento ecuacional, ¿no? Si tengo algo del lado izquierdo de la igualdad, algo del lado derecho, ¿no? Que son las demostraciones que siempre salen en las tareas. Entonces iremos viendo ya otro tipo de demostraciones, ya con inducción y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, tenemos que pasar por esto primero. Luego, otras situaciones donde seguramente ya han hecho demostraciones, ahí 100% seguro, es por análisis de casos, ¿no? Así de, pues tengo que probar esta cosa y estoy suponiendo que n es un natural. Pero no la puedo hacer directamente porque necesito saber qué forma tiene ese natural, ¿no? Porque si el natural es 0, pues se comporta de esta manera. Si el natural es un sucesor, se comporta de esta forma, ¿no? Y entonces ahí las demostraciones se vuelven enormes cuando tenemos otra cosa que no sea natural o cuando lo vamos definiendo como por rangos, ¿no? Si n está entre 0 y tal, pasa esto. Si está entre esto y tal, pasa esto otro, ¿no? Entonces ahí creo que ya hicimos demostraciones de ese tipo aquí. Y justamente, ¿no? El profesor hace los 3 primeros casos, le dejamos otros 2 al ayudante y que los alumnos hagan alguno de los otros casos de tarea o de tarea moral, ¿no? Entonces, justamente ese tipo de análisis por casos también lo podemos realizar aquí. Entonces, justo, ¿no? O sea, esta noción de simplificar e ir utilizando razonamiento ecuacional no es suficiente. Necesitamos todavía más técnicas para que podamos hacer demostraciones mucho más sofisticadas. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de esta demostración. Vamos a tratar de hacerla justamente con esta técnica bueno, estas técnicas que ya hemos estado platicando y vamos a ver que no se puede. Entonces, déjenme paso esto para acá. Entonces, lo que quiero es que para todo número natural, n más 1, quiero saber si es igual a 0, ¿no? Pues evidentemente eso no va a pasar porque a cualquier número natural, si yo le sumo un 1, jamás voy a terminar teniendo 0, entonces quiero ver que eso sea igual a falso. Acuérdense que una cosa es el operador de igualdad con el que comparamos cosas y otra cosa es el operador de igualdad que me dice básicamente el resultado
de alguna propiedad, ¿no? Entonces aquí lo que estoy usando es verificando o haciendo una prueba sobre la definición de igualdad que se dio. Déjenme ver si esto sí carga. No. Ok, déjenme, lo voy a buscar de las definiciones que teníamos aquí. Lo bueno es que fueron las últimas, entonces debe de estar acá. Sí, ok, esta es la de igualdad. Voy a poner acá arriba. Ok, y vamos a poner el notation. ¿Qué es este? Y luego se lo vuelvo a definir. Ahí está, ¿no? Ya cargo, ¿no? Entonces, acuérdense que básicamente la función o la notación de este símbolo es verificar que el lado izquierdo y el derecho son iguales, básicamente, ¿no? Entonces, pues aquí tengo mi meta, vemos que tenemos para todo n, tengo el enunciado completo, entonces pues lo primero que tengo que hacer evidentemente es suponer que n es un número natural y listo. Y ahora ustedes me dirían, pues aquí tienes n más 1 y quieres ver si es igual a 0. Entonces, lo ideal sería, pues, que hagas una simplificación. Trata de resolver n más 1. Pero ¿quién es n? ¿No? O sea, ahí podría ser 0, sucesor de 0, sucesor de 0. No tenemos una idea real de quién es ese sucesor, ¿no? Entonces, si yo le aplico la simplificación, no pasó absolutamente nada. ¿Y por qué no pasó absolutamente nada? Pues porque no hay nada que se pueda simplificar en esta demostración. Entonces, cuando yo no pueda lograr terminar una demostración, o yo detecte que hay algo malo, algo chueco por ahí, le podemos poner abort y de esta forma ya como que se limpia el caché de metas que tiene Coq, ¿no? Aquí no se limpió, pero eso es por el editor que estoy utilizando, ¿no? Entonces, ok, no pudimos hacer esta demostración. ¿Qué tengo que hacer? Pues justamente yo no pude hacer ninguna reducción porque no tengo un valor particular de la n. Estoy hablando de n en general. Y para que yo pueda hacer esa reducción necesito saber qué valores posibles tiene esa n. Entonces aquí me conviene hacer un análisis de casos. Entonces ese análisis de casos pues va a ser justamente, ¿qué pasa cuando n es 0? Pues pasa tal cosa. ¿Qué pasa cuando n es un sucesor? No, pues pasa tal cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para hacer la demostración, bueno, lo voy a copiar todo porque es otro. Para hacer la demostración por análisis de casos, vamos a necesitar otras notaciones un poquito más detalladas, que son principalmente la táctica destruct. Y bueno, esta es la misma propiedad, nada más la voy a cargar para que lo vayamos viendo. Y pues bueno, empezamos normalito, ¿no? Suponiendo que n es un natural. Y luego aquí, justo en este punto, es donde la otra demostración ya no sabíamos cómo proceder, porque aquí tenemos n más 1. Entonces, lo que yo puedo hacer es, de alguna manera, expander esta n para que yo pueda saber qué posibles valores tiene o qué posibles casos tiene. Entonces, eso lo podemos hacer con la táctica destruct y le tenemos que decir cuál de todas las variables que tiene aquí disponibles queremos destruir. Dado que destruct es un natural, me lo va a destruir en dos valores, el 0 y el sucesor de algún número natural. Aquí entre corchetes yo tengo que poner el nombre de las variables que me van a generar los constructores. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos diciendo que nat, ¿no? Que es básicamente un número natural, esa n que tenemos aquí, me va a poder definir dos cosas, ¿no? Me va a poder decir el 0 o me va a poder decir el sucesor de algo, ¿no? Le voy a poner así, algo. Entonces, si nosotros vemos, este 0, pues no tiene ninguna variable involucrada. No hay necesidad de decirle, nombra alguna variable aquí, porque no hay variables. Pero el sucesor sí va a depender aquí de algún número natural, ¿no? Normalmente cuando estamos hablando como de una variable que vayamos a usar, le ponemos k, o le ponemos m, o algún nombre para que yo sepa que el sucesor de este número no hace referencia exactamente a esta n, sino que es otra n cualquiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría decir el sucesor de una n'. Entonces, las formas que puede tener un NAT podrían ser estas dos.
Y dado que el sucesor requiere una variable, yo le tengo que dar un nombre a esa variable. Me van a decir, ¿Coq no me puede dar los nombres automáticamente? Sí, de hecho sí nos generan nombres automáticamente, pero no son intuitivos, ¿no? O sea, la verdad es que no se entienden muchas veces y como que uno se va perdiendo. Entonces se recomienda siempre darle un nombre a las variables. Entonces, después de hacer la destrucción de la variable, le ponemos aquí as, y aquí vamos a poner un listado con las variables que vamos a necesitar. Aquí se dan cuenta hay un pipe. El pipe básicamente me separa las variables para cada caso posible. Como dijimos, el 0 no requiere ninguna variable, entonces por eso aquí no puse nada antes del pipe. El sucesor sí requiere una variable que le vamos a llamar n', y básicamente a estos resultados que me den les vamos a poner un nombre que en este caso sean e, ¿no? Así como cuando hacíamos la otra demostración de la hipótesis, que decimos, quiero que mi hipótesis se llame H, pues aquí quiero que la destrucción de estos dos valores, que van a ser nuevas metas, se llame E, ¿no? Entonces lo voy a ejecutar para que veamos qué pasa. Entonces hacemos la destrucción y me genera dos metas. Me está diciendo, mira, ya te generé dos metas. En tu primera meta, que sería tu análisis de tu caso 1, es cuando n sea igual a 0, ¿no? La segunda meta va a ser cuando tengas el sucesor de n'. Entonces yo necesito que me des una demostración para cada uno de esos casos. Esas demostraciones, o para que yo le diga a Coq, estoy demostrando un caso en particular, las vamos a denotar con este guión, ¿no? Entonces así, el guión, automáticamente Coq dice, se está refiriendo a la primera meta. Cuando ya acabe de demostrar esa meta, voy a abrir otro guión que hace referencia a la segunda meta. Y si por alguna razón estas metas me generan otro análisis de caso, puedo ir poniendo más bullets, ¿no? Entonces, bueno. Estoy en el caso donde quiero probar esto. Si ustedes se dan cuenta aquí, pues ya, ¿no? Tengo 0 más 1, 0 más 1 pues es justamente 1, eso va a ser igual distinto de 0 y me va a dar false, ¿no? Entonces aquí nada más tengo que simplificar esto, ver que pues no llego a cosas iguales, entonces puedo utilizar justamente reflexivity, ¿no? Entonces ahí pues me da justamente bueno, primero me detecta el caso, quiere esto, ejecutamos reflexivity, llegué exactamente a que esa prueba ya estaba completa, pero me está diciendo que todavía tiene más metas que cumplir. Entonces, si le damos un siguiente paso, ya el bullet solito me dice, mira, esta es la siguiente meta que tienes que probar, que nuevamente es lo mismo, ¿no? Que es sumarle al sucesor un 1, pues ya tenemos definida la operación de suma, entonces eso también ya lo puedes resolver. Una vez que tengas resuelta la suma, tenemos que ver si eso es igual a 0 y ver si esto me devuelve false. Todas esas simplificaciones las hace Reflexivity en un solo paso, ¿no? Y ahí quedó. Entonces, esta demostración es un ejemplo de situaciones donde yo no puedo utilizar simplemente simple o reflexivity, sino que necesito hacer cosas un poquito más detalladas, como un análisis de casos, ¿sale? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No? Parece ser que no. Muy bien. Ya en el semanal, bueno, ya spoiler, no va a haber semanal porque son vacaciones, pero en el semanal, volviendo, pues supongo que van a salir las dudas, ¿va? Vale, gracias. Ok, entonces voy a ver, este tema es muy cortito, ¿no? Aprovechando el tiempo y ya el jueves vemos otro tema, ¿va? Entonces, otro tipo de pruebas que podemos hacer y que este tipo de pruebas sí, así son esenciales, así de sí o sí las tenemos que aprender, porque en computación todo requiere inducción de alguna manera, pues es justamente hacer pruebas por inducción en Coq, ¿no? Entonces ahorita nosotros hicimos una prueba que justamente me decía, ¿dónde quedó? La primerita, de hecho, estábamos demostrando que el 0 era justamente el neutro de la suma. Pero si se dieron cuenta, este neutro lo estuve probando suponiendo que siempre está a la izquierda de la suma. Pero ¿qué pasa si lo estoy poniendo a la derecha? Ahí mi prueba no va a funcionar. Vamos a demostrarlo, bueno, intentar demostrarlo para que vean que falla. Déjenme nada más scroll hasta abajo.
Entonces, cargamos el teorema, me dice, ok, tienes que probar que n más 0 es igual a n, y entonces uno me diría, pues empieza la prueba, vamos a hacer el intros, ¿no? Supongamos que n es un número natural, y entonces aquí, si se dan cuenta, estamos exactamente en el mismo punto que en el análisis de casos, ¿no? ¿Cómo sé que n más 0 es igual a n? La suma solo tiene una regla que dice que 0 más n es n, pero que n más 0, eso no está definido. Entonces, si yo trato de simplificar, no pasa absolutamente nada, ¿no? Es como por ahí, hubiera puesto ese meme, por ahí hay memes donde cuando Simple no hace nada, ponen a este de Pokémon, de usa tal ataque, ¿no? No pasa nada, ¿no? Es justamente eso. Si yo no puedo utilizar una táctica, no va a pasar nada. Entonces aquí, pues, ¿qué hago? ¿No? O sea, ok, puedo hacer un análisis de casos y el análisis de casos, pues vamos a creer, ¿no? Porque tampoco va a funcionar, que es la solución. Entonces vuelvo a cargar mi teorema, ¿no? Empiezo de la misma forma, supongamos que n es un natural, y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con el análisis de casos? Ah, pues vamos a descomponer esa n en dos valores, ¿no? Este es el mismo análisis de casos que hicimos en el último teorema. Entonces, es el caso cuando n es igual a 0 y el caso cuando tenemos al sucesor, ¿no? Entonces, mi nueva meta, ¿no? Que es la primera, es probar que 0 más 0 es 0, ¿no? Entonces, pues ese caso sí es bastante fácil, ¿no? Porque ahí sí tenemos el 0 del lado que queremos, entonces sí llegamos a lo que queremos probar. Pero en el siguiente caso, que es probar que el sucesor de n más 0 es igual al sucesor de n, si se dan cuenta, es exactamente el mismo caso que teníamos originalmente, solo que aquí en vez de tener una n explícitamente, tenemos al sucesor de n', pero estamos en el mismo caso. ¿Cómo sumo un sucesor con un 0, ¿no? Entonces, si yo trato de simplificar, no pasa nada, y entonces ya se acabaron todas nuestras posibilidades, ya no se puede demostrar, y listo, ¿no? No, pues no, tenemos que demostrarlo de alguna manera. Y si ustedes lo han analizado, todas las demostraciones las hemos hecho sobrenaturales, y en todas las demostraciones hemos dicho, todo número natural cumple esta propiedad. ¿Por qué no usamos inducción si justamente, pues casi casi que para eso se definió la inducción? Entonces vamos a demostrarlo ahora usando inducción. Para eso, pues vamos a recordar un poquito de cómo funciona la inducción, que ya la habíamos repasado muy al principio del semestre, ¿no? Que decíamos, vimos la inducción estructural, la inducción sobrenaturales, también hablamos de la inducción bien fundada, por ejemplo, y en general todos estos tipos de inducción tenían un principio de inducción que va guiando las pruebas, ¿no? Entonces decíamos, ah, pues lo primero que tienes que hacer con los naturales es ver que esa propiedad se cumple para el cero, después supones que la propiedad se cumple para algún número natural cualquiera, esto es lo que tomas como hipótesis de inducción, no de inducción, perdón por mi dislexia, y luego, usando esa hipótesis de inducción, pues vamos a probar que para todo número natural, si se cumple para n, pues se cumple para su sucesor, ¿no? Se cumple para n más 1, básicamente. Aquí voy a cambiar esa redacción, creo que está medio revuelto todo, pero bueno. Entonces yo puedo hacer justamente este análisis de caso base, hipótesis de inducción, paso inductivo, en Coq utilizando una táctica, ¿no? Ya como que cada vez vamos viendo más y más tácticas, ¿no? Entonces ahora va a aparecer otra táctica que justamente se llama induction. Entonces induction, así como destruct, también nos va a generar dos submetas. La primera submeta la vamos a utilizar para probar la propiedad para el caso base, que en este caso es para el cero, y la segunda submeta, pues va a ser justamente el paso inductivo, pero con la noción de que cuando yo hago el induction, automáticamente se crean las variables, así como en el caso del destruct, que le teníamos que dar un nombre a los casos en los que se separaba, pero también me genera la hipótesis de inducción, ¿no? Entonces yo la puedo utilizar automáticamente. Entonces vamos a hacerlo para que veamos cómo se va ejecutando. Entonces, tengo aquí otra vez mi propiedad, es exactamente la misma. Empezamos la demostración,
hacemos nuestro intros, ¿no? Supongamos que n es un número natural, y pasamos a la parte de la inducción. Entonces, quiero hacer inducción, aquí es algo importante, le tenemos que decir sobre quién, ¿no? Porque la inducción, aquí solo hay una variable, pero luego a veces podemos tener más variables y tenemos que especificar sobre cuál de todas esas variables vamos a hacer la inducción. Entonces, dado que n es un natural, pues me va a generar un caso para el 0, que ya dijimos que ahí no hay variables, entonces por eso este cachito del listado de variables no tiene nada, nos genera la de el sucesor y nos genera la hipótesis de inducción. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, ya me está generando una meta, que es probar que 0 más 0 es igual a 0, y otra meta, que es probar que el sucesor de n más 0 es igual al sucesor de n', ¿no? Que es básicamente lo mismo que teníamos con el destruct, con la diferencia de que ahora tenemos la hipótesis de inducción, que ahorita todavía no sale, pero ahorita que entremos a cada uno de los casos va a aparecer con este nombre, ¿no? Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero en este caso, pues yo le puse ese, ¿no? Es como la convención. Entonces, vamos al primer caso. Me dice, pues tu meta es probar que 0 más 0 es n. Realmente, pues ahí no hay nada que hacer. De hecho, si se dan cuenta, ya ni hay premisas, ¿no? Porque pues es el caso base, ¿no? Entonces, pues aquí tal cual hacemos reflexivity y listo, se acabó esa demostración, ¿no? El caso base siempre es el más sencillo. Y luego nos vamos a la siguiente meta, ¿no? Le señalamos, y aquí si se dan cuenta, ahora sí, si tú supones que n' es un número natural, tienes la hipótesis de inducción, donde pues estamos suponiendo que esta propiedad se cumple para una n cualquiera. Tengo que demostrar ahora que se cumpla para n más 1. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, yo ya tengo n' más 0 igual a n', ¿no? Que es mi hipótesis de inducción. Puedo utilizar justamente eso para reescribir alguno de estos valores, pero principalmente, primero tengo que simplificar de alguna manera. Y la manera de simplificar, pues es a lo mejor hacer la suma, ¿no? Entonces, si yo ejecuto primero simple, lo que me está haciendo es, ok, esta operación, si se acuerdan de la suma, va sacando sucesores y hace la recursión sobre el valor interno. Eso fue justamente lo que hizo ese paso. Me regreso, ¿no? Saca este sucesor y ahora tiene que sumar n' con 0, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahí. Por eso los paréntesis como que se mueven. Entonces, listo. Ahora, ¿qué puedo deducir ahí? Ah, pues justamente esto que tengo aquí, si se dan cuenta, es la hipótesis de inducción. Entonces, eso yo lo podría reescribir o sustituir por una n', ¿no? Entonces, ¿qué táctica puedo utilizar ahí? Pues justamente el rewrite que habíamos visto hace ratito, pero necesito saber cuál de los dos lados quiero utilizar. Pues en este caso quiero que me deje el lado de la derecha, entonces le ponemos esa dirección al rewrite y le decimos que lo tome de la hipótesis de inducción. Lo ejecuto, ya se sustituye y ahora sí, ya tengo el sucesor de n igual al sucesor de n y pues ya, nada más hacemos reflexivity y ya terminé mi demostración por inducción, ¿sí? Entonces, pues como que esto es mucho más útil, ¿no? Si se dan cuenta, ayuda muchísimo porque cuando uno está haciendo demostraciones se le olvidan cosas, ¿no? Así de, ok, a lo mejor por las de inducción no tanto, porque como que ya lo tenemos muy mecanizado, ¿no? Como caso base, hipótesis, inducción, paso inductivo, pero a veces se nos olvida qué cosas sabemos, ¿no? Y esto es algo muy bonito de Coq porque todo lo va poniendo con las premisas y de esta forma no se nos olvida. Ah, pues claro, ahí tengo la hipótesis de inducción, porque luego vamos haciendo las demostraciones en papel y a veces ni siquiera notamos ese tipo de cosas porque sabemos que están ahí, ¿no? Están, por ejemplo, luego a mí me pasaba que veía que había profesores que hacían las demostraciones así como paso, 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 pero nunca nos anotaban de dónde venían las cosas. Y como alumno, pues como que se te va olvidando qué va pasando. Y está la otra vertiente de los profesores que van justificando cada paso. Esto fue por definición, esto fue por tal teorema, esto fue por conmutativo, ¿no? Eso es justo lo que está haciendo Coq. Nos va recordando todo lo que tenemos y aparte le va dando un nombre, lo cual es bastante útil para que lo podamos usar en otros pasos, ¿sale? O te aplican la de trivial. De hecho, aquí también Coq tiene una táctica que se llama así, pero luego lo vamos a platicar porque no significa tal cual eso, ¿no? Entonces, bueno. Aquí dos observaciones importantes es, para empezar,
Podemos omitir la parte de as, ya lo habíamos platicado, que destruct nos genera variables, pero la podemos omitir, que coq nos ponga el nombre de las variables automáticamente. Lo mismo aplica con induction, lo podemos omitir prácticamente y coq nos va a poner el nombre de las variables, pero como les digo, esos nombres no son intuitivos y nos pueden causar confusiones. Entonces, mi sugerencia, no están obligados, pero mi sugerencia es que siempre pongan ustedes los nombres de las variables para que recuerden qué está pasando. Por el otro lado, también el uso de intros aquí en estas demostraciones, si ustedes se dan cuenta, es redundante, ¿no? Porque estoy haciendo inducción sobre los naturales. Entonces, suponer que n es un natural y vamos a hacer inducción sobre los naturales, pues es un poquito redundante. En algunas pruebas a veces se omite la parte de intros, porque automáticamente induction pues ya hace eso por nosotros. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta parte ya está esta suposición, porque eso lo hace automáticamente pues el mecanismo de inducción, ¿no? Pero pues a lo mejor como para ir siguiendo un orden y para que no estemos omitiendo cosas, ¿no? Como buena práctica, pues siempre poner aquí el intros, ¿va? Y ¿qué ves? Bueno, aquí les puse una actividad, pero ya me estoy quedando sin voz, entonces no la vamos a hacer. Pero básicamente lo que pide esta actividad es justamente que probar que para todo número natural se cumple que n menos n es igual a 0, ¿no? Aquí ya les puse la solución, échenle una leída si quieren, ¿no? Y si algo no queda claro, me avisan, ¿vale? Y ya lo último que quiero platicar con ustedes el día de hoy es justamente que pues hace ratito platiqué que yo puedo utilizar otros teoremas para probar un teorema particular, ¿no? Y eso es algo que hemos hecho siempre en las demostraciones, ¿no? Pues para lograr concluir esta demostración necesitas probar que no sé qué se cumple y tal, ¿no? Y luego, ahí hasta los vamos olvidando con el tiempo y en los exámenes es como de, ¿podemos suponer que ya demostramos este teorema? Sí, ¿no? Y eso es algo bastante útil, pero a veces hay propiedades que son tan simples que no las vamos a volver a usar jamás en la vida, que solo son muy específicas para esa demostración y que necesitamos pues también probarlas, ¿no? Pero hacer todo un teorema y hacer toda su demostración, pues como que resulta ser un poquito tedioso. Entonces, vamos a tener situaciones donde yo puedo hacer pruebas dentro de otras pruebas sin que se arruine por completo toda la demostración, ¿no? Normalmente esos casos son sumas particulares, algún tema con la conmutatividad o algo por el estilo, ¿no? Que pues podemos omitir en algunos casos, pero pues Koch nos dice, no, quiero que demuestres esto primero y si no, yo no te voy a seguir ayudando, ¿no? Ya no juego. Entonces, justamente lo que vamos a hacer aquí es utilizar la táctica assert en esos casos. Entonces, assert básicamente nos va a generar dos submetas, ¿no? O sea, cuando yo llegue a un caso donde no existe una demostración todavía y que yo no quiera hacer todo ese proceso, puedo utilizar un assert, pero assert me va a generar dos submetas. La primera, pues va a ser justamente para probar esa cosa que yo estoy o que quiero probar, que es a lo que le vamos a llamar básicamente aserción. Entonces, a esa aserción, pues yo la tengo que probar de alguna manera. Entonces, le tenemos que asignar un nombre, justo como le hemos estado haciendo con destruct y con induction, solo que aquí no necesitamos la palabra reservada as, automáticamente se la podemos poner al inicio. Y la segunda submeta es para, ok, ya que demostraste eso, ahora ya la puedes usar con la demostración global, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo con este teorema para que quede más claro. Entonces, tengo este teorema, a ver si no está, así está bien. Básicamente es que 0 más n por m es igual a n por m, ¿no? Es decir, pues vemos aquí que es claro que sumando 0 más n me va a dar n, entonces quiero llegar justamente a esto. Entonces, ¿cómo hago esa demostración? Pues esa es mi meta, suponemos n y m, y entonces aquí, ¿cuál sería el primer paso? Pues aquí vuelvo a estar en este problema, si se acuerdan, ya lo demostramos, ¿no? No es cierto, lo demostramos para el lado derecho, pero yo necesito demostrar de alguna manera
que 0 más n es igual a n, ¿no? Vamos a suponer que no hemos hecho esa demostración. Entonces, ¿cómo le hago para demostrar que 0 más n es igual a n? Pues podría ser otro teorema donde yo digo, pues para toda n, 0 más n es igual a n, ¿no? Pero no tengo tiempo de estar haciendo otro teorema, entonces pues puedo definir un assert. Entonces vamos a suponer, bueno, no suponer, vamos es que no sé cómo traducirlo, a acertar, no se me ocurre, ahorita si me viene la palabra les digo, pero bueno, básicamente estoy afirmando, eso también podría ser una traducción, que 0 más n es igual a n, pero lo tengo que demostrar, por supuesto, y le vamos a poner un nombre. En este caso le voy a poner h, dos puntos, y lo que quiero de alguna manera afirmar, ¿no? Entonces, ejecuto ese paso y me genera las dos submetas que les decía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues primero quiero que me demuestres que 0 más n es igual a n, y ya que hayas hecho eso, ya lo puedes usar en tu demostración original que tenías. Entonces, la segunda submeta es nuestra demostración original, como que la estamos dejando aparte un ratito y nos vamos a enfocar en la demostración de 0 más n. Entonces, ¿cómo demuestro esto? Pues este sí es casi en automático, tengo que utilizar reflexivity, ¿no? Reduzco 0 más n y me va a dar n. Entonces, para que yo le diga que la demostración de esa aserción que acabo de hacer es justamente el reflexivity, no tengo que poner bullets, puedo poner las llaves, y entonces todo lo que está en las llaves corresponde a la demostración de la primera meta, ¿no? Si ejecuto ese paso, pues ya estoy, o sea, ni siquiera se ha ejecutado el reflexivity, pero las llaves luego identifican que estamos solo en esa meta. Entonces me dice, tienes que demostrar esto, lo puedo hacer con un reflexivity, listo, ya terminaste esa meta. Entonces si yo vuelvo a dar el siguiente paso, pues ya me regresa justamente a la demostración original. Entonces ya lo probaste, ¿no? Ahora lo puedes usar, se va a llamar H, y entonces pues listo, ¿no? Ya aquí pues nada más lo único que tenemos que hacer pues es aplicar un rewrite, donde pues yo quiero que todos estos 0 más n los reemplace por n, y entonces pues tengo que utilizar el lado derecho de la igualdad, ¿no? Entonces por eso aquí en el rewrite estoy poniendo la flecha hacia la derecha, ¿no? Y ahí ya quedó, entonces hacemos reflexivity y listo, terminó ahí la demostración, ¿va? Otro ejemplo ya para irnos es justamente el de la conmutatividad. Por aquí, me parece que en Coq-ID eso sí funciona, pero se los confirmo después. Ya está definido este teorema que se llama ATCOM, ¿no? Pero cuando yo lo estuve probando aquí no funcionó. Insisto, creo que es por el editor que estoy usando. Lo voy a checar, pero bueno, para que lo podamos usar vamos a suponer que ya está demostrado. Esto creo que sí lo mencionamos en algún punto. Admitted básicamente le dice a Coq, pues no lo voy a demostrar, pero créeme, ¿no? Entonces aquí básicamente estoy definiendo un teorema que me dice que n más m es igual a m más n, ¿no? Es decir, que la suma conmuta. Entonces, si yo tengo este teorema, vamos a verlo primero. Tengo una propiedad que me dice, pues mira, quiero que tienes 4 números que son naturales, quiero que tú pruebes que si sumas n con m y luego eso le sumas p más q, pues es lo mismo que sumes m más n y luego eso le sumes p más q. Si se dan cuenta, lo único que cambia es el orden de estos dos operandos. Entonces, ¿qué propiedad podría utilizar ahí? Pues la conmutatividad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Si yo ejecuto bueno, primero hacemos ¿qué estoy haciendo ahí? Ya sé qué estoy haciendo. El gato se sentó en el teclado. En un segundo. Dije, ¿por qué se están poniendo tantos ceros? Creo que ya estoy borrando cosas. Gatito, estás borrando todo. Voy a bajar, sí, te voy a bajar. Ahí está. Ok, entonces, otra vez, lo cargo. Suponemos que se cumplen que todos nuestros números son naturales. Y ahora, pues justamente, ¿qué queremos hacer? Pues reescribe el outcome, ¿no? O sea, que
que utilice la conmutatividad. De hecho, aquí si se dan cuenta, pues no es como tan necesario decirle hacia qué lado, ¿no? Porque pues justo solo tenemos la suma, lo único que hace es voltearlo, ¿no? Entonces, si yo lo ejecuto, aquí, si se dan cuenta, sí lo volteo, pero ¿cuál volteo? Volteo la suma principal. Entonces, esa suma principal, pues no es lo que yo quería, ¿no? Yo quería que volteara m más n y me volteó los operandos completamente, ¿no? Incluso aquí, en el paso anterior, yo tenía p más q entre paréntesis y los intercambió completamente. Y no es que esté mal, así funciona la conmutatividad, pero yo tengo que ser más específico en, no, 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 quiero que cambies esta parte de la demostración, no quiero que cambies todo, ¿no? Entonces, bueno, ok, rechazada esta parte. Entonces, lo que puedo hacer es utilizar solo ese teorema en una parte de mi ecuación. Para que la use en una parte de la ecuación, podemos utilizar un assert, ¿no? Entonces, déjenme lo copio aquí directamente. Entonces, es el mismo teorema, hacemos otra vez el intros, y entonces aquí ahora ya tengo mi assert, ¿no? Mi assert justamente me dice, ok, el assert me dice n más m, ¿no? No, perdón, así, n más m es igual a m más n, ¿no? Entonces, para que no me utilice ni la p, ni la q, ni me voltee otras variables, yo solo quiero definir esta aserción sobre n y m, ¿no? Le llamamos h, como le hicimos hace ratito, me genera dos metas, bueno, dos submetas. Primero tengo que demostrar que n más m es igual a m más n. Eso ya lo tenemos justamente por la conmutatividad. Entonces, demostramos primero la primera submeta, sumamos m más n, ¿no? Bueno, conmutamos y después hacemos básicamente reflexivity y ya quedó. Entonces, esa propiedad ya solo se cumple para n más m, ya no para todas las variables. Entonces, si yo vuelvo a mi meta principal, ya está cargada aquí, usamos simplemente un rewrite, ¿no? Quiero que me cambies todos los n más m por m más n, me los cambia, ahí está, y entonces ahora sí, ya tengo ambos lados de la ecuación iguales, hacemos reflexivity y terminé, ¿vale? Entonces con eso, pues ya puedo hacer demostraciones un poquito más sofisticadas, que utilicen más pasos, que requieran de otros resultados, sin necesidad de estar definiendo teoremas y cosas por el estilo, ¿va? Entonces, ahora sí, hasta aquí voy a dejar la clase, no sé si hay alguna duda, ¿todo bien? ¿Ya huele a Navidad? No, chido, ok, va, perfecto. Entonces, pues hasta aquí lo voy a dejar. Mañana con Luis van a ser ejemplos, pues básicamente de todo esto, que sí fueron varias cosas. Bueno, parece que fueron muchas cosas, pero en general fueron tres temas, ¿no? Que fueron pruebas por simplificación, por reescritura, no, cuatro, por análisis de casos y por inducción, ¿no? Entonces, nada más es cosa de que pues se vayan memorizando los comandos y que pues ya empiezan a hacer sus propias demostraciones, ¿va? Entonces, si no hay ninguna duda, mañana ven a Luis y nos vemos otra vez el jueves. ¿Sale? Cuídense mucho. Bye. Nada, cuídense.